¿Cómo identificar las tendencias narcisistas? Bienvenidos. La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM, enumera 9 rasgos diferentes que se pueden usar para determinar el trastorno de personalidad narcisista. Los rasgos descritos en este manual o edición fueron los mismos, curiosamente, que se identificaron hace más de 2 décadas. Creo personalmente que aparte de los 9 rasgos que se mencionan a continuación, hay un par de rasgos más que se podrían usar para identificar las tendencias narcisistas. Estos 9 rasgos suelen ser mostrados por cualquier persona que pueda ser clasificada, ya que un narcisista extremo mostrará todos estos rasgos. Sin embargo, el DSM, o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es de la opinión de que incluso si una persona solo muestra 5 de estos rasgos, puede ser etiquetado como un o una narcisista. Un individuo se denomina narcisista si muestra todos o al menos 5 de los rasgos siguientes. Un sentido bastante grandioso de su propia importancia. Está absorto en los sueños de la abundancia, de amor, poder y éxito. Siempre está preocupado por los sueños de una vida, entre comillas, idealista. Confía en que él es verdaderamente único y solo puede ser comprendido o puede vincularse solo con aquellos que son tan extraordinarios como él. Requiere cumplidos y elogios innecesarios y constantes. Presenta un sentimiento arraigado de derecho. Es por excelencia explotador. Necesita compasión, pero es incapaz de empatizar o comprender a los demás. Suele estar celoso o celosa de los demás y confía en que son otros los que están celosos de él. Muestra gestos altaneros o egoístas. Entonces, como decíamos, ¿qué faltaría aquí? Bueno, podemos proporcionar alguna información sobre otras cualidades que faltan en la lista mencionada anteriormente. Y estas son particularmente las cualidades que los narcisistas muestran regularmente y, como mencionábamos, han sido excluidas de la lista del Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Estas serían que no soportan las críticas, en primer lugar. Los narcisistas son increíblemente reactivos a la crítica o cualquier otra cosa que perciban o interpreten como una evaluación negativa de su personalidad o desempeño general. Esa es la razón por la que falsifican fácilmente una respuesta, no reconocen algo, tratan de cambiar el tema o incluso responden que se les hizo una pregunta completamente diferente cuando se les hace una pregunta que puede hacer que admitan cualquiera de sus vulnerabilidades, defectos o fallas o cualquier otro problema. Todo esto demuestra que el ego de un narcisista está bastante inflado. Sin embargo, este ego suyo es bastante frágil y puede punzarse con el más mínimo de los golpes. En segundo lugar, tenemos que sufren de baja autoestima. Otro aspecto de la composición mental del narcisista que es bastante interesante es su bajo nivel de autoestima. Al menos superficialmente, su autoestima puede parecer mejor y más segura que la de cualquier otra persona. Además, dado su, entre comillas, impulso, no es raro que suban a posiciones de poder considerable que les otorga la capacidad de amasar una fortuna. Sin embargo, si se estudia lo que hay debajo de esa fachada de elevada estatura social, política o financiera, notaremos que hay una escasez de confianza en sí mismos, en sus creencias y habilidades. En cierto modo, casi parece que están motivados a mostrarse a sí mismos, así como a otros, como
en su niño interior, que no es tan seguro, y la duda de sí mismo que albergan en los lugares más oscuros y difíciles de alcanzar de su psique es donde esconden convenientemente sus sentimientos y el miedo a la inferioridad. La fachada que mantienen frente al mundo sobre su alta autoestima no es más que una simple postura. Su falta de atención excesiva hace una pregunta, o más bien la pregunta de dónde proviene todo. En tercer lugar tenemos la conducta autojustificada y defensiva. Los narcisistas pueden ser extremadamente justos y defensivos. Su deseo de proteger sus egos exagerados pero frágiles hace que sea muy fácil activar sus mecanismos de defensa. Ya hemos mencionado cuán reactivos son normalmente a la crítica. Sin embargo, no son solo críticas a las que son sensibles, sino que son bastante sensibles a cualquier cosa que pueda cuestionar su competencia. De hecho, sus mecanismos de autoconservación se activarán incluso si esta llamada crítica es imaginaria y no real. Es por eso que a muchos no narcisistas les resulta bastante difícil comunicarse con un narcisista en caso de una discusión o pelea. Por ejemplo, en una situación que parece desafiante o frente a un conflicto, parece que la supervivencia de un narcisista depende de que tengan razón o estén justificados. Pueden comportarse como si pudieran admitir su error o incluso disculparse por él mismo. Esto es una forma de transgresión y no es posible en realidad para ellos. Además, su mentalidad de a mi manera o no hay más nada, al tomar decisiones muestra su forma de pensar obstinada que traiciona sus dudas subyacentes, el miedo o el deseo de ser siempre correcto, fuerte o inteligente. Cuanto mayor sea la amenaza, real o imaginaria, eso no importa, a su autoimagen pretenciosa, privilegiada y exageradamente exagerada, pues más defensivos serán. En cuarto lugar, tenemos que no pueden aceptar las opiniones de otros. Los narcisistas tienden a reaccionar ante puntos de vista opuestos con ira o rabia. Las dos emociones comunes que un narcisista puede expresar con bastante facilidad son la ira y la rabia. De hecho, la mayoría de sus emociones se proyectan utilizando estas emociones primitivas. Además, podría usar las mismas emociones para transmitir en realidad todas sus emociones. Una vez que sientan que están a punto de sentir o revivir cualquier sentimiento difícil de su pasado, tratarán de proyectar fácilmente esos sentimientos indeseables en otra persona. A un narcisista sabemos que le resulta más fácil proyectar sus sentimientos en los demás en lugar de tratar con ellos. El mensaje que se comunica a través de tales sentimientos negativos es: no soy el que está, y aquí inserta un adjetivo negativo de su elección, incorrecto, tonto, equivocado, etcétera, pero lo estás. O incluso puede ser algo así como: no soy narcisista ni nada de eso, pero tú lo eres. O en una versión más suave podría ser algo como: si soy narcisista o narcisista límite, tú también lo eres. Si el otro individuo no tiene idea de lo que provocó su arrebato, entonces es muy probable que ese individuo experimente algún tipo de confusión e incluso se sienta ofendido por todo lo que dijo el narcisista. Y esto nos conduce al siguiente punto, que sería el de que tienden a proyectar. Lo único que todos deben tener en cuenta al tratar con narcisistas es que proyectan sus defectos, y esto sobre los demás. Por lo tanto, es posible que las fallas a las que se están enfrentando no estén presentes, sino que simplemente están proyectando sus fallas en ti, debido al hecho de que están obligados desde algún lugar profundo a ocultar sus defectos o debilidades, por lo que habitualmente redirigen cualquier valoración negativa de sí mismos hacia el exterior. Los narcisistas parecen ser de la opinión de que hacerlo les ayudará a mantenerse alejados de sus mayores sospechas acerca de sí mismos. Es muy similar a limpiar una habitación barriendo la suciedad debajo de una alfombra. Entonces, superficialmente la habitación parecerá limpia, pero esa no es la verdad. Un narcisista hace prácticamente lo mismo al negar sus verdaderas emociones sobre ellos mismos. Parecen estos pensar que la realidad cambiará. El narcisismo generalmente se diagnostica en un individuo por medio de su falta de autopercepción.
Una de las maneras más confiables para que se sientan bien con ellos mismos y se sientan, entre comillas, seguros consigo mismos es mediante la invalidación o degradación de los demás. Pues les encanta reprimir a los demás porque esto les hace sentirse superiores a los demás. Este falso sentido de grandiosidad los hace parecer individuos bastante fríos. Cuando se trata de identificar las deficiencias de los demás, serán bastante perceptivos. Sin embargo, este estado elevado de percepción parece disiparse cuando se trata de sus propias deficiencias. En sexto lugar, tenemos que no tienen límites interpersonales. Los narcisistas tienden a no tener ideas sobre el espacio interpersonal. Se ha dicho sobre los narcisistas que no pueden decir dónde terminan y dónde comienza la otra persona. El concepto de espacio personal simplemente no existe en el vocabulario de un narcisista. Tienden a ver inconscientemente a los demás como extensiones de sí mismos. Los consideran como existentes solo para satisfacer sus deseos personales, tal como rutinariamente colocan sus deseos antes que los de los demás. Los narcisistas parecen pensar en los demás como suministros narcisistas. Sí, esa es la palabra que se usa en la literatura clínica para describir los rasgos de los narcisistas. Son de la opinión de que otros están presentes solo para satisfacer sus necesidades y no piensan en los demás como entidades independientes con sus propias necesidades y deseos. En cambio, un narcisista tratará constantemente de pensar en cómo podrían usar a otros para su beneficio personal. Si un narcisista está tratando de obtener algo que él mismo no puede proporcionar, obviamente intentarán obtenerlo de los demás. La falta de su percepción de los límites personales junto con sus habilidades interpersonales desarrolladas erráticamente también pueden hacer que se comporten de una manera inapropiada. Dominar las conversaciones y compartir información excesiva con otros sobre los detalles íntimos de su vida. Un narcisista podría compartir cosas que a un individuo promedio le podría incomodar compartir, y el narcisista lo hará sin una onza de vergüenza. De hecho, también puede parecer que el narcisista está prosperando en otras molestias. Esto parece alimentar el ego al mismo tiempo del narcisista. Pueden, por ejemplo, compartir eso también con gran placer, como masticaron o machacaron a alguien y pensar que la otra persona se impresionará por la aparente demostración de las habilidades, valentías o incluso astucia del narcisista. En realidad es muy probable que el oyente esté horrorizado por su falta de moderación o tacto. Además, los narcisistas pueden plantear a otros preguntas tales que, en general, se consideran demasiado íntimas o privadas, lo que por lo tanto molesta a la otra persona. Tal situación puede ser bastante desafiante para alguien a quien enfrentarse, especialmente si el narcisista con el que están conversando se encuentra en una posición de autoridad sobre ellos, por lo que, al no responder a esa pregunta, los pones en peligro. Finalmente, puedo decir que todas las caracterizaciones adicionales del narcisista patológico, junto con las que generalmente se sugieren como las características del narcisismo, pues pueden ser beneficiosas para permitirte más bien identificarlas antes y tomar las precauciones necesarias. Si ya has sido engañado por un narcisista o una narcisista con sus formas narcisistas y manipuladoras, entonces tal vez la información dada en este podcast sea de mucha ayuda para evitar cualquier daño adicional en tu vida. Y es que ya habiendo llegado al final de este breve audio donde tratamos con las características de un narcisista o cómo identificar a un narcisista, pues es mi deseo que este breve estudio haya sido de mucho provecho para tu vida, y también es mi deseo que te suscribas a mi canal y me des un like si tienes a bien hacerlo. Mil gracias, un gran abrazo para ti y hasta pronto.